Hola, mi nombre es Naomi. En esta ocasión les hablaré sobre el equilibrio genético de Hardy y Weinberg, uno de los principios más importantes dentro de la genética de poblaciones. Seguramente todos hemos escuchado que las especies evolucionan con el paso del tiempo, pero ¿alguna vez se han preguntado cómo saben los científicos si una población realmente está evolucionando o si permanece estable? Precisamente para responder a esa pregunta existe el principio de Hardy y Weinberg. A lo largo de esta presentación explicaré qué es este equilibrio, cuáles son las condiciones necesarias para que exista, cómo funcionan sus fórmulas, cuándo dejan de cumplirse y cuáles son sus aplicaciones en la biología y en otras ciencias. ¿Qué es una población? Antes de comprender el equilibrio de Hardy y Weinberg, primero debemos saber qué es una población desde el punto de vista de la genética. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una determinada área geográfica y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí. Todos estos organismos comparten un conjunto de genes conocido como acervo genético. Cada individuo aporta parte de su información genética a la siguiente generación mediante sus gametos. Debido a esto, la frecuencia de los alelos dentro de la población puede mantenerse igual o cambiar con el tiempo. Por ejemplo, imaginemos una población de flores. Algunas tienen flores rojas y otras blancas. Estas diferencias dependen de los alelos que posee cada planta. Si con el paso de muchas generaciones la cantidad de alelos para flores rojas y flores blancas permanece igual, entonces diremos que la población está en un equilibrio genético. ¿Quiénes fueron Hardy y Weinberg? En el año 1908, el matemático británico Harold Hardy y el médico alemán Weinberg desarrollaron de manera independiente un modelo matemático para explicar cómo se comportan los genes dentro de una población ideal. Ellos demostraron que si no existen factores que alteren la herencia, las frecuencias de los alelos y los genotipos permanecen constantes de una generación a otra. Este descubrimiento fue muy importante porque proporcionó una base científica para estudiar la evolución y la genética de poblaciones. Actualmente, el principio de Hardy y Weinberg sigue utilizándose para estudiar enfermedades hereditarias, procesos evolutivos, conservación de especies e incluso investigaciones en genética humana. Existen condiciones para que permanezca este equilibrio. Para que una población permanezca en equilibrio genético deben cumplirse 5 condiciones fundamentales. La primera condición es que no existan mutaciones, ya que las mutaciones producen nuevos alelos y modifican la información genética de la población. La segunda condición es que el apareamiento sea completamente al azar. Esto significa que ningún individuo elige pareja por características específicas, sino que todos tienen la misma probabilidad de reproducirse. La tercera condición es que la población sea muy grande. Cuando una población es pequeña, el azar puede modificar fácilmente las frecuencias de alelos mediante un fenómeno llamado deriva genética. La cuarta condición es que no exista migración, es decir, que no entren ni salgan individuos de la población, ya que esto introduciría nuevos alelos o eliminaría otros. Y finalmente, la quinta condición establece que no debe actuar la selección natural, por lo que todos los individuos deben tener las mismas oportunidades de sobrevivir y reproducirse. Cuando cualquiera de estas condiciones deja de cumplirse, la población deja de estar en equilibrio y comienza un proceso de evolución. Fórmulas del equilibrio. Para describir matemáticamente este equilibrio se utilizan dos fórmulas muy sencillas. La primera es P más Q igual a 1. En esta ocasión, la letra P presenta la frecuencia del alelo dominante y la letra Q representa la frecuencia del alelo recesivo. Como únicamente estamos considerando dos alelos, la suma de ambos siempre será igual a 1, o lo que es lo mismo al 100%. La segunda ecuación es P al cuadrado más 2 por Q más Q al cuadrado igual a 1. Esta fórmula calcula la frecuencia de los genotipos dentro de una población. El término P al cuadrado representa los individuos homocígotos dominantes. El término 2 por Q por P por Q
representa a los individuos heterocigotos. Y finalmente, Q al cuadrado representa a los individuos homocigotos recesivos. La suma de estos tres genotipos corresponde al 100% de la población. Estas ecuaciones no son muy útiles, porque permiten estimar la composición genética de una población sin necesidad de analizar a los otros individuos. Un ejemplo. Ahora veremos un ejemplo sencillo. Supongamos que la frecuencia del alelo dominante es de 0.7. Esto significa que el alelo recesivo tendrá una frecuencia de 0.3, ya que ambos deben sumar 1. Calculando entonces los genotipos, 0.7 al cuadrado es igual a 0.49. Esto significa que el 49% de los individuos serán homocigotos dominantes. Después calculamos 2 por 0.7 por 0.3, obteniendo 0.42, es decir, el 42% de la población será heterocigota. Finalmente, 0.3 al cuadrado es igual a 0.9. Esto representa al 9% de los individuos homocigotos recesivos. Si sumamos 49 y 9%, 42% y 9%, obtenemos exactamente el 100%. Este ejemplo demuestra cómo funcionan las fórmulas para conocer la distribución genética de la población de forma muy sencilla. ¿Cuándo se rompe el equilibrio? El equilibrio de Hardy y Weinberg deja de cumplirse cuando aparece alguna fuerza evolutiva, una de las mutaciones que producen nuevos alelos. Otra es la selección natural, donde los individuos mejor adaptados sobreviven y dejan mayor descendencia. También encontramos la migración, que introduce o elimina alelos al entrar o salir de los individuos de una población. Otra fuerza importante es la deriva genética, que consiste en cambios completamente aleatorios y que afectan principalmente a poblaciones pequeñas. Finalmente, el apareamiento no aleatorio también altera las frecuencias genéticas cuando los individuos seleccionan pareja por determinadas características. Todos estos procesos provocan cambios en la frecuencia de los alelos y hacen que la población evolucione. Una de las aplicaciones de este equilibrio en la actualidad es la medicina. Se utiliza para estimar la frecuencia de enfermedades hereditarias como fibrosis quística o anemia falciforme. En conservación de especies ayuda a conocer la diversidad genética de poblaciones que se encuentran en peligro de extinción. En agricultura y ganadería permite desarrollar programas de mejoramiento genético. También es una herramienta muy importante. En genética forense, evolución y estudios de biodiversidad. Gracias a este principio, los científicos pueden comprender cómo cambian las poblaciones a lo largo del tiempo y tomar decisiones para conservar la diversidad genética de muchas especies. Para concluir, podemos decir que el equilibrio de Hardy y Weinberg es uno de los pilares de la genética de poblaciones. Este principio establece que cuando no existen fuerzas evolutivas, las frecuencias de los alelos y los genotipos permanecen constantes de una generación a otra. Aunque en la naturaleza es muy difícil que todas las condiciones se cumplan al mismo tiempo, este modelo sirve como una referencia para identificar cuando una población está evolucionando. Además, sus aplicaciones abarcan áreas tan importantes como la medicina, la biología evolutiva y la conservación de especies, la genética forense y el mejoramiento de organismos de interés agrícola. Comprender el equilibrio de Hardy y Weinberg nos permite entender mejor cómo se transmite la información genética y cómo las poblaciones cambian con el tiempo, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el estudio de la evolución.